Hola amigos, bienvenidos a Sombra y Cuervos, el podcast en el que discutimos libros de nuestros géneros favoritos. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos Yumi y el pintor de pesadillas de Brandon Sanderson. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra quinta y última sesión discutiendo Yumi y el pintor de pesadillas de Brandon Sanderson. En esta ocasión leímos desde el capítulo 33 y hasta el final del libro, con sus dos epílogos. Entonces tenemos muchas cosas que decir, tenemos demasiadas notas. Ahora sobre sí tengo muchísimas todo. notas. Sí. A partir como del 38, 39, ya empecé así de que, ¡wow! Notas. Y de repente llegué al 41 y aparentemente no tomé ninguna nota. Había cosas en las que estábamos en lo correcto, unas que estábamos más o menos atinando las cosas. Así que fue interesante llegar a la conclusión del libro y sorprendernos siempre con la Sanderlancha. Tenemos también opiniones sobre la Sanderlancha, pero llegaremos a ese punto. Llegaremos a ello. Entonces comencemos con el capítulo 33, que justo tenemos algo bien raro que a lo mejor ustedes, si ya leyeron todo el Cosmere, están como que, claro, Masaka es la una cepa de no sé qué rayos. horda de la no sé qué. Y fue de que, ¿what? ¿Qué rayos es eso? Sí, no. En mis notas literalmente nada más puse, es el contacto. ¿Para qué? ¿Cómo se llama? No tengo idea. Sí, no, ni siquiera intenté como pronunciar ese nombre. Aquí lo tienes anotado. Yo lo noté, pero... Chinik-da-Kordich. Chinik-da-Kordich. La sexagésima horda de la cepa Natricatich. Natricatich. ¿Qué rayos es eso? Sí, no. Deletrea Chinda. ¿Cómo es? Chinki. C-H-I. No, está perdida. Raro. No. Sí, no tenemos idea. No tenemos idea, pero en mi mente fue como que esto cada vez creo que en algún momento hice un comentario de que me recordaba un poco como a Hombres de Negro, por todo el tema como interplanetario y demás. Y sí, esto fue como... Me recordó todavía más Hombres de Negro, de que están entre nosotros. O sea, ya teníamos a Diseño y ahora ella, y es como, ok. Ajá. No lo cuestiono. A mí me recordó algo de Doctor Who, pero solo recuerdo recuerdo dos episodios, una donde eran unos aliens que tenían como trajes de humanos. Ok. Ajá. Y luego todo este concepto de que realmente son varios en el cuerpo de Masaka. Ajá. Y fue, bueno, me acuerdo de unos episodios de Doctor Who en la que había personas y luego se desbarataban y se convertían en como bolitas así de grasa chiquitas. Pensé en el chiste de 3 perritos en un trench coat. Sí. Es más o menos lo mismo. Uh-huh. Pero estuvo muy bien que nos contaran que Masaka tenía como estas propiedades también particulares, porque ella es la que nos da la explicación de cómo estaban esta especie de burbujas o círculos, ¿no? Sí. Donde estaban los pueblos, y que eso ayudó a que pudieran más adelante en el siguiente capítulo como sobreponer los mapas y darse cuenta de cómo había cómo estaban empatando. Convergiendo. Batallé un poco para entender eso. O sea, como que mi lado razonable entiende el hecho de que sí están en el mismo planeta, pero como que lo razono de la forma de... Son dimensiones diferentes por el hecho de que simplemente ya no estaban ahí de manera real. Uh-huh. Pero físicamente pues sí existían esos pueblos, pero estaban como que a las afueras. Eso era como que lo que no terminaba de cuadrar. Ajá. Sí. Sí, fue algo curioso ya, incluso más adelante, que nos dan un poquito más de detalles de cómo ocurrió el incidente y cómo se fue expandiendo ahí los pueblos y los nómadas y todo. Aún así es medio confuso, difícil y confuso comprender en totalidad todo. Creo que requeriríamos leer más del Cosmere y luego regresar al libro y con más contexto leerlo, y creo que aún así habría cosas que quedarían como un poquito de huequitos. Sí. Pero bueno, eventualmente regresaremos, yo creo, a estos libros. Dijimos lo mismo con Trenza y estoy convencida de que en algún momento lo volveré a leer. Pero sí, va a pasar un buen rato porque pues hay que leer todo lo demás del Cosmere. Entonces, ahí vamos, poco a poco. Poco a poco, sin prisa. Y pasamos al capítulo 34, donde ya están decididos a enfrentar a los académicos, que vemos que el plan que genera Yumi pues es mucho mejor que la idea de pintor. Y es justo en esta confrontación donde ya tenemos la verdad o parte de la verdad de las cosas, donde los académicos revelan cómo todo el pueblo son pesadillas, está hecho de eso, y que la máquina
no esa máquina pequeña que tienen ahí, sino la máquina padre o la máquina madre, es quien sostiene esta especie de realidad que cuando lo leí me acordé completamente de tu teoría de que Quilajito era el pueblo fantasma, digamos. Me equivoqué, pero le atiné de alguna forma, solo a la inversa. Estuvo muy bien. Sí, estuvo bien. Fue de que, wow, Lucero tenía razón, más o menos. Estuvo muy, muy bien. Y la sorpresa y el shock, dije, no puede ser. Dije, a lo mejor por esto, cuando Yumi se empieza a desvanecer, fue de, no, o sea, por eso lloran en este libro. ¿Será por eso? Sí, yo también, la verdad es que sí me choqueó muchísimo cuando descubrimos que en efecto las pesadillas eran todo el pueblo de Yumi. Sobre todo porque traíamos esta teoría de que los espíritus eran los que se convertían de alguna forma en las pesadillas, etcétera, etcétera. Y bueno, no habíamos tenido ninguna confirmación de absolutamente nada de esto. Entonces sí, el hecho de, creo que en general, ¿no? O sea, en todos estos capítulos como entender de todo lo que sucedió con su pueblo y que se convierten en pesadillas y... no, o sea, era demasiada información. O sea, sí llega un punto en el que yo sé que más adelante tenemos estos capítulos que ya empieza Hoyt de... Supongo que tienes muchas preguntas y yo, no, de veras. O sea, yo estaba perdidísima y pensé que parte de ello era porque estos primeros capítulos, la verdad es que los estaba leyendo en un estado mental muy cansado. Entonces dije, a lo mejor no les estoy poniendo suficiente atención. Pero luego ya empieza Hoyt a decir de que sí, has de tener muchas preguntas y yo, ok, no soy yo. Pero sí, me choqueó mucho. A mí también me choqueó bastante y luego terminamos este capítulo con Yumi desvanecida, convertida en pesadilla y Nikaro solo otra vez. Solo en su mundo y fue de, ¿what? ¿Ahora qué sigue? Realmente lo que me choqueó ya pasando al capítulo 35, creo que ya fue en esto, cuando tenemos a Nikaro como choqueado y mi primera reacción fue ¿por qué no fue a pedirle ayuda a diseño? Sí. Nunca fue con diseño, pero bueno. Ay, es que el hombre no sabe pedir ayuda. O sea, no. Yo el 35 cuando lo empecé a leer dije, esto suena muy familiar. Y me regresé al capítulo 2 y es exactamente lo mismo, pero tenía como que ciertas palabras cambiadas. Y literalmente me fui leyendo así de que palabra por palabra yo de que esto está diferente. Dije, ¿hay algún mensaje oculto aquí? No era como tener un mensaje oculto. Pero sí fue como que, ok, estamos repitiendo el mismo día. Y ya como que empezó... Bueno, no, la verdad es que no puedo decir empezó a tener sentido todo porque la realidad es que no. Empezó a tener sentido... Dije, okay. Exacto, fue como... Para mí empezó a tener sentido lo que habían dicho antes sobre cómo a Yumi le habían borrado los recuerdos y cómo estaban, digamos que, reboteando el planeta día a día. Entonces, eso fue... el planeta, el pueblo, digamos, día a día. Entonces, eso fue lo único que cobró sentido en ese momento. Fue de, ok, está bien, entiendo esa parte. ¿Y qué más pasa en este capítulo? Tenemos a Pintor que no busca ayuda y a Yumi con este reboot constante. Creo que es de lo más relevante y a lo mejor como ciertos indicios que te van dando acerca de la naturaleza de Lee Jun, que bueno, ya sabemos, ¿no? Que Lee Jun era la pesadilla estable y demás, pero vamos viendo, ¿no? En estos capítulos como, pues a lo mejor alcanza a ganar un poquito de conciencia y ves como estas cosas que se salen un poco de su patrón de comportamiento cuando mencionan de que se estaba brincando un pueblo, cosas que decía de que no sé por qué tenemos que ir aquí, pero tenemos que ir, o no recuerdo esto, pero hay que hacerlo. Y yo así de, ¿what? ¿Qué está pasando? ¿Qué la está impulsando a tomar estas decisiones? Entonces, sí, como que yo iba tomando notas así de que Lee Jun está actuando raro. De nuevo. Sí, y para mí fue como, recuerden que hace 2 capítulos, o no sé si fue bloques, o fue el bloque pasado, no recuerdo, que decidí unirme al Hate Club de Lee Jun. Bueno, en este momento revoco mi membresía al Hate Club de Lee Jun, ya no la odio. Ay, yo sí tenía razón hasta cierto punto. O sea, no es como que me cayera bien, pero dije... Había algo más. Sí. Pero era imposible adivinar que iba a ser la pesadilla. Sí. Realmente su comportamiento directo con Yumi sí era muy autoritario y estricto, entonces en su momento tenía razones para no creerla y ahorita entiendo que tenía otra función y que en la trama pues tenía sentido, ¿no? Entonces... Sí. Ya no la odio y sí aprecio mucho lo que sucedió después, pero estuvo bien odiarla un poquito. Sí, por el tiempo que se duró. Presta. Sí, era necesario tener un antagonista de esa forma, sí, en ese lugar. Y bueno, en el capítulo 36 es que la verdad traemos como las ideas todas muy mezcladas porque pasaban muchas cosas y aparte usualmente teníamos como esta división entre este capítulo estamos en el mundo de Pintor y en este estamos en el mundo de Yumi y ahorita es como que se mezclaba todo, entonces sí, las divisiones de los capítulos están medio escuetas, pero en el 36
Pintor logra hablar con Lee Jun a través de, o sea, la busca, ¿no? Como pesadilla, si mal no estoy, y logra hablar con ella como tal y entregarle esta pintura que Yumi había hecho, ¿no? De sus manos, creo que eran las manos entrelazadas o por no las manos de ellos dos, etcétera, y le pide, ¿no? De que dásela, o sea, es como, este es tu nuevo deber. Y vemos en el capítulo 37, ¿no? Como Lee Jun, pues, continúa en este estado de lo que mencionábamos ahorita, de que sé que tengo que hacer algo, pero no tengo idea de por qué lo tengo que hacer, pero de alguna manera logra entregarle esta pintura a Yumi y eso es lo que logra que Yumi recuerde a Pintor y recupere todos sus recuerdos de lo que ha sucedido en estos últimos 30 días. 30 días, exacto. Entonces sí fue que sí, qué bueno. Sí, yo ya estaba así de que no, ¿cómo le vamos a hacer para que recuerde? ¿Cómo van a volverse a conectar? Me preocupaba. Es lo que me estresaba más porque tenía el miedo que ya que lo hubieran reseteado ya no se acordara de nada. Y obviamente no tenía sentido que no recordara porque, o sea, para la trama ya no tenía sentido que no recordara porque ya no iban a poder avanzar. Así que qué bueno que Pintor encontró una forma en que pudiera llegar a Yumi algo para que recordara, así que estuvo muy bien la participación de Lee Jun en este punto. Y otra cosa que sucede aquí que nos hace ya que tome sentido algunos comentarios que nos habían dejado, creo que fue en TikTok, sobre la guardia del sueño. Sí. Y el nepotismo. El nepotismo, ya todo tuvo sentido porque sí, vemos a Pintor, que me dio mucha cosita que él fuera todo ilusionado y como obviamente con el miedo después de que Lee Jun le revela que van a llegar 100 pesadillas a atacar la ciudad. Y que él va con todas las ganas y todo el nervio, la necesidad de decirles, oigan, viene esto, viene fuerte, ayúdennos, van a atacarnos, etcétera. Y todos de que, sí, sí, vamos. Al rato. Vamos a levantarte el reporte. Vamos a abrir una carpeta de investigación. Ay, no, es lo mismo, sí. Y ver, o sea, esa parte burocrática y el nepotismo y el tráfico de influencias y ver cómo están ahí nada más por tener contactos y ser hijo de alguien. Inútiles. Sí, me da mucho coraje y creo que al menos esta parte tuvo mucho impacto hasta cierto nivel positivo para Pintor, que ya se dio cuenta que no entró por su falta de capacidad, sino por su falta de influencias. De conexiones, Ajá, sí. falta de conexiones. No. Ya ven. Sí. Entonces, al menos supongo que eso le da más paz de no es que sea inútil, es que ellos son idiotas. Sí, idiotas bien conectados. Sí. Tristemente. Y pasamos al capítulo 38, en donde tenemos a Yumi ya pues recuperada con sus memorias y buscando primeramente a estos académicos para... Bueno, primero que nada está buscando esta máquina, ¿no? Para poderla destruir. Dice, vamos allá, ahora sí, a llevar a cabo el plan que teníamos originalmente. Y encuentra a estos académicos que hasta cierto punto están, pues no arrepentidos, pero sí logra como que llegar a ellos emocionalmente. Y le cuentan absolutamente todo, ¿no? Pero pues es como que le dicen, al final de cuentas no te va a servir. O sea, esta maquinita que tenemos aquí no es la que estás buscando. Y me sacó mucho de onda cuando ya va y busca la máquina real, la grandota, y que dice que empieza a caminar a través de las paredes. Y yo, ¿qué? Estuvo bien raro. Muy raro. Pero bueno, si nos regresamos a lo que pudo hacer cuando estaba... Con el árbol, con ¿no? el árbol, cuando estuvo con el árbol en el bloque pasado, que igual pudo atravesar la tienda y esas cosas, bueno, tiene ya más sentido, aunque ahorita esté en su forma como física, entre comillas, porque no sabemos la extensión de solidez que pueda tener su cuerpo. Sí. Entonces... Sí, ya entiendes su naturaleza de pesadilla y es como que... Creo que la frase de mi mundo, mis reglas toma como todo el sentido del mundo aquí. Porque aparte también es en este capítulo, ¿no? Cuando lo del árbol y todo. Que se lleva el árbol y que... Creo que es el siguiente capítulo. No estoy segura. Ay, les digo, tengo todo mezclado en mi cabeza. Por ahí. Pero justo antes de que huya de los académicos y que empieza a buscar, todo es cuando ya le revelan que tiene 1763 años viviendo el mismo día y que explican cómo sucedió el incidente de cómo la máquina, cuando la encendieron el día del festival, el festival al que Yumi quería ir porque en su mundo pues así se quedó. Como la máquina absorbió en vez de absorber a los espíritus, tomó a todas las almas como espíritus, tomó su energía y cómo a raíz de eso se creó tanto la mortaja como el león. Y yo te decía, y les dije creo que desde el primer bloque que seguramente, o qué tal si el león eran como almas
y no estaba equivocada. Me hubiera gustado no tener razón por lo perturbador que resulta, pero pues sí, fue algo que sí se dio en este caso. A mí eso como que me causa un poco de ruido, o sea, no termino de entender de que, bueno, cuáles van a ser las implicaciones para el pueblo de Pintor, ahora que, digo, adelantándome al final del libro, de que ya no existe la mortaja, ya no existen las pesadillas, ya no existe esta máquina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el ion, que es la fuente de energía del pueblo de Pintor? O sea, no sé, no termino de entender si se va a quedar ahí o si ya nada más los espíritus van a estar sirviendo como fuente. No me acuerdo. Sí, porque ya me acordé. Sí dijeron que los espíritus se habían acordado seguir sirviendo como Sí, recuerdo John, eso. pero con un pago. Salario. Sí. Y yo, ok, está bien. ¿Con qué les van a pagar? ¿Con fideos? A lo I mejor. don't know. Pero tiempo, quiero regresarme a algo. Yo sabía, mientras leía esto anoche del que absorbió todas las almas de Torio, dije, ¿por qué esto me está dando tanto flashback a Full Metal? Y no podía como atinarle al momento, y fue justo todo el tema de Cersei's, la piedra filosofal. Sí. Y yo, hasta ahorita fue como que, si no lo dices, pero ahorita que dijiste Full Metal dije, oh vaya, y tuve el recuerdo de la escena en el anime cuando, sí. Era un círculo de transmutación gigante, sí. Sí, más o menos eso. Pero bueno, al final de cuentas no es una de las inspiraciones de Sanderson, ya sé, pero es de las mías. Pudo haber sido. Uh-huh. Que por cierto, nos habían dicho que Your Name no era inspiración directa de Sanderson, que era algo más como del fandom, pero luego están los comentarios de Sanderson al final y dice que sí es su inspiración, entonces era para no revelarnos más de lo que iba a pasar. ¿O por qué? Sí, estaban bastante marcadas las referencias de esa película y yo. Suspicious. Very suspicious. Pasando al capítulo 39. Este es en el donde Hoyd inicia con la frase de seguramente tienes muchas preguntas, que no sé qué. Y yo así de, sí, demasiadas preguntas. Y creo que no es queja per se, pero es uno de los como temitas que tengo con las Underlanchas. Creo que lo sentí muy marcado en este libro y recuerdo que con algunos de los de Mistborn, no recuerdo con cuál exactamente, que yo dije, a mí me encantan leer estos libros y como ir generando las teorías, ¿no? O sea, es parte de lo que somos. Pero sí hay ciertos puntos en donde, por ejemplo, todo este capítulo, Hoyd nos tuvo que explicar un montonal de cosas que siento que, aunque yo vuelva a leer el libro, no son cosas que vaya a poder intuir o que haya podido intuir en un momento. O sea, sí, pude haber generado 1000 teorías locas y lo que quieras, pero como que tú digas, mira, aquí está eso que nos dijo Hoyd, nada más que pues no le entendí en ese inicio. O sea, siento que esos indicios no están tan marcados en la historia y es como que tienes que esperar sí o sí al final para que te lo expliquen como de esta manera súper explícita. Entonces, les digo, no me quejo per se, porque pues al final de cuentas es como que, bien, ahí está la explicación, pero sí me gustaría como que poder tener esa capacidad de, hey, aquí estaba, ¿te acuerdas que te dije? Bueno, ahí estaba como que la pista, y siento que eso es lo único que me queda como un poquito corto en esas historias. Sí, coincido en esa parte porque, como dices, sí, o sea, sí hay algunas pistas, pero no suficientes como para que pueda hacer deducciones que sí resulten afirmativas. Uh-huh. Que bien sí me gusta que me sorprendan y sí me gusta que... La sensación de plot twist. Ajá, exactamente. Esa sensación de plot twist de, oye, no me lo esperaba y me sorprendió. Es mucho mejor, obviamente, que el libro sea predecible. Pero también como lector a veces sí es muy bueno tener ya como... haberle agarrado el hilo a al menos alguno de los temas o al menos alguno de los puntos y llegar al final y, mira, le atiné, tenía razón, sí llegué a esto, todo lo que había entendido... sí lo había entendido. Entonces, eso me gusta también. Igual no es queja porque comparando que ahorita estoy leyendo otro libro de fantasía que el sistema de magia me está ahí dejando un poquito de ver. Yo me acostumbré como a estos poquitos libros que llevamos de Sanderson, me acostumbré a la calidad y al nivel narrativo y al nivel de construcción de su mundo, que ya los otros libros es como, o sea, ya es todo. No le llegan, o sea, no le llegan. Y siente los personajes medio a medias. Y muy planos. Muy planos, relaciones sin construir correctamente. Les falta, ¿no? Entonces, sí que estoy leyendo el otro libro y digo, pero me gusta más leer este porque tiene más sentido la historia y el sistema de magia tiene explicación. Pero bueno, entonces son los lados positivos y los tal vez, no negativos, porque no creo que sean negativos. Área de oportunidad. Sí, o que simplemente tal vez estamos acostumbradas a otro estilo. Tal vez. Y que incluso aunque llevemos que como 5 libros de Sanderson, más o menos. 3 de Mistborn, Historia Secreta, Trenza. Sí, 5 ya. Ese es el 5º.
Bueno, Historia Secreta es mi novelita chiquita. Sí. Pero sí. Sí, entonces 5.5. Sí. Más o menos. Entonces, a pesar de que llevamos varios, hay cosas que, bueno, creo que cada libro tiene su forma particular en que esté como narrado y todo. Así que igual, no es queja, no es nada negativo, solamente es distinto a lo que podemos estar acostumbradas, habiendo leído a otros autores en otros momentos. Correcto. Regresando ahora sí a la trama, tenemos todavía un poquito más de explicación por parte, no sé si fue de Hoyt directamente o si fue como la conversación con los académicos, pero tenemos ya esta explicación sobre los pueblos nómadas, los que se salvaron de ser pues asesinados, aniquilados por la máquina, que ya igual cobró sentido con los testimonios que tenemos en las páginas 56 y 57 de la edición que estamos leyendo, la edición ilustrada que está por aquí. En esas páginas tenemos los testimonios que yo les decía que me llamaba mucho la atención cómo describían que se habían encontrado y se habían abrazado como hermanos, y yo había entendido que las pesadillas se habían convertido en personas y que por eso se habían abrazado. Pero ya releyendo eso, me regresé a esas páginas y entendí, no, los sobrevivientes de este incidente fueron los que se abrazaron, que se habían como que enfrentado, habían visto algunas de las pesadillas o espíritus o algo así, y que se reconocieron ya como reales entre ellos, entre sí. Y que por eso se abrazaron como hermanos, porque eran reales. Y yo, oh, vaya, lo leí mal, pero ya tuvo sentido, exacto. Claro, en ese momento no había manera de entenderlo. Precisamente, tal vez era una pequeña pista a que algo más había pasado, pero no teníamos contexto suficiente para comprenderlo, porque sí faltaba mucha explicación. Entonces, bueno, al menos esa parte me gustó el poder regresarme y fue de, vaya, ya ahora sí, ya esto cuadra, porque tenemos unos capítulos antes que los académicos le dicen a Pintor que, tú eres el descendiente de los nómadas. De los nómadas. Y yo, ¿eso qué es? ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas? Y ya terminamos esta parte, la parte de Yumi, con Yumi huyendo en el árbol como al modo de Pintor que ella dice. Y pues nada, con eso tenemos a Yumi y luego pasamos ya a la parte de Pintor. Ay, sí, es que yo ya estaba bien desesperada porque Pintor pidiera ayuda y que por fin les contara la verdad a sus amigos. Y bueno, les contó la verdad a medias, por lo menos en términos de lo... Se disculpó, ¿no? De lo que había pasado con su aplicación a la Guardia del Sueño, etcétera. Y... no sé, se me hizo muy bonito, por un lado, el hecho de que creo que, no recuerdo si en este capítulo cuando Akane va y le dice que sí lo perdona, etcétera, y luego pues les dice, ¿no? De que vienen muchísimas pesadillas, o sea, ocupo ayuda, gracias a Dios. Y no, es que amé la reacción de Tojin, o sea, después de que Pintor viniera de la Guardia del Sueño, de darse cuenta de que pues eran todos unos zoquetes que no iban a hacer absolutamente nada. Y que pues al final de cuentas la defensa del pueblo iba a quedar en sus manos. Y viene y les pide ayuda. Y Tojin así de, bueno, o sea, fulanito y fulanito me deben unos favores. Y Akane le puede hablar. O sea, se organizaron de inmediato. Y esta frase que le dice de, vamos a ver cuántos compañeros te conseguimos. Yo casi me pongo a llorar. El poder de la amistad. No, es que se me hizo tan bonito. O sea... porque ese era el plan inicial, o sea, el plan inicial siempre había sido que él entrara a la Guardia del Sueño y que ellos fueran sus compañeros, y ahora es como que vamos a ser tu Guardia del Sueño. Yo así, no, llorando. Estuvo precioso, realmente. Creo que es el único punto del libro que casi lloro. Yo también, ese fue el punto que casi me hace llorar, no lo demás, no el final, no el capítulo 41 ni el 40, fue este momento, me conmovió bastante porque ves el poder de la amistad, el poder del perdón, el poder de la humildad también, porque Pintor llegó no nada más a pedir perdón, sino hasta su postura. Estaba postrado en el piso, pidiéndoles perdón, explicándoles. Entonces, todo eso realmente es como causa-consecuencia, una cosa de otra, de empezar con la actitud humilde y los demás responden a ese nivel, ¿no? Que ellos tuvieron también el poder y la capacidad de perdonar y dejar a un lado las cosas y de responder a este llamado que les estaba haciendo Pintor de... pues nuestro trabajo es proteger a la gente y en este momento se necesita más que nunca. Así que, ¿están a la altura o no? Así que eso me gustó mucho, cómo reaccionaron, cómo se organizaron. Y la confianza, o sea, a pesar de que... pues creo que no es algo fácil de recuperar por el hecho de esta como esta omisión que traía. Y pues lo vemos en el siguiente capítulo, ¿no? De que todavía están con sus dudas. Ya reunieron a los 37 o 30 y tantos pintores que eran... y están a la espera y es como que no está sucediendo nada. Y Akane incluso le dice de que, oye, si no pasa nada, o sea, no importa, pues podemos decirles que era un simulacro o X o Y, pero aún así tuvieron esa confianza de decir,
vale, vamos a reunirlos. O sea, no pasa nada de que si no pasa absolutamente nada en estos momentos, se burlan un rato de nosotros y listo. Que creo que eso fue lo que le hubiera como quitado un peso de encima a Pintor si hubiera como tenido ese tipo de actitud en su momento de que, bueno, pues no me admitieron, ni modo, no pasa de que estén enojados conmigo un rato, pero pues hay que decirles la verdad. Imagínate que hubiera habido ese tipo de comunicación en ese momento. Pero bueno, se van a ir a enfrentar a las pesadillas. Y sí, justo cuando lo vemos eso, toda esa batalla en el capítulo 40 fue de... Me gustó muchísimo. Sobre todo porque yo no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido la versión ilustrada. O sea, de verdad que las ilustraciones ayudan tantísimo a imaginarte las cosas como son. Entonces, tenemos esta ilustración en donde Pintor está justo frente a una de estas chicas que ya está como que perdiendo fuerzas y demás. Y no sé, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Estuvo muy fuerte la batalla. Y ver a Pintor también como su posición de héroe, que algo que sí nos dicen es que como el espíritu que pudo escapar y que... digamos, que fue el que los conectó, sí. Que sí vio en Pintor un alma de héroe por haber visto cómo él pudo haberse ido y dejar que alguien más hiciera el trabajo y defender a este niño, pero como Pintor cambió su rumbo solamente para defenderlo, que eso fue lo que hizo querer conectarlos. Y fue realmente verlo en su postura o en su lugar de líder, que eso me encantó, ver ese crecimiento y ese desarrollo de, oye, este chavito que al principio del libro quería trabajar solo, que no se relacionaba con nadie, que hacía cualquier cosa para, sí, como pasar el día y ya, sin esforzarse más. Ahorita haciendo un esfuerzo increíble, trabajando en equipo, organizando gente, realmente, protegiendo a los demás. Ver ese cambio, esa transformación en Pintor, me encantó. Fue fascinante ver la pelea, que sí, desgraciadamente pierden a alguien en el camino, pero ver a los demás como si tienen ese, como que esa... entereza. Sí, como ese ánimo de seguir peleando. Digo, a pesar de estar muy, muy asustados, cuando empiezan a motivarse todos y que ven que no va a venir la guardia del sueño y que empiezan a gritar a unísono de somos la guardia del sueño, somos la guardia del sueño. ¡Qué bonito! Realmente increíble. Están motivados dentro de sus miedos. Que me acuerdo mucho. A mí me gusta mucho la serie Trollhunters. ¿Te acuerdas que la vimos? Sí, no la vi. No, yo no la he visto. ¿No la he visto? No. Creí que la habías visto. Lo siento. Oh, okay. Muy bien. A mí me gusta mucho la serie Trollhunters, una animada. Pero hay una parte en la que como el mentor del protagonista le dice que ser valiente no es no tener miedo. Significa enfrentarte al miedo, hacer las cosas incluso cuando tienes miedo. Y me encanta esa frase. Es una frase más larga, pero dice, algo termina como, no, tienes que convertirte en ese héroe. No simplemente serlo, es convertirte en ese héroe. Entonces... aplica. Y sentí mucho esto con Pintor. Es realmente... bueno, no nada más con él, sino con los demás que también hicieron estas cosas heroicas. Y qué conveniente fue que Pintor hubiera pintado a los demás habitantes del pueblo. Esas cosas que, no sé, coincidencias. Digo, ¿será? asumo que no era como que exactamente a los que pintó en su momento en el pueblo eran los mismos que eran las pesadillas, pero sí tenemos ahí de que, bueno, obviamente Lee Jun, que pues él ya sabía que estaba ahí, el alcalde. Pero yo entendí como que una vez que empezó a pintarlos, como que ya empezó a reconocer ciertas formas en las pesadillas y ya con eso pudo como plasmarlos como personas en el lienzo. No tanto de que recordara absolutamente todos y que a todos los hubiera pintado antes, porque sí siento que hubiera sido una coincidencia demasiado... Yo sentí que sí fue la coincidencia de todo el pueblo. No sé. Yo sentí que fue así, porque, bueno, al menos fue lo que yo entendí. ¿Pero pintó a todo el pueblo en su momento? Sí, hacían fila para que los pintara. Bueno, eso fue lo que yo entendí, ¿verdad? Digo, capaz sí, no fue así. Pero en su momento sí, o sea, empieza con Lee Jun, que vemos primero que intentan pintarlos como cualquier otra cosa y luego le da con el bambú simplemente para ganar tiempo y entretenerlos un rato, porque seguían convirtiéndose en pesadillas, ¿no? Después de unos momentos. Y ver que Lee Jun era la clave, me gustó esa frase de Lee Jun es la clave. Sí. Y según yo sí pintó a todo el pueblo y recordaba las caras y por eso les pidió que sí las estuvieran como aplacando a las demás para poder ver y poder como ver cuáles estaban convirtiendo, pero no sé. No sé, tendré que volver a leerlo con un poquito más de atención, pero el caso es que ganan. El caso es que se pudo. Se pudo, lo lograron y ganaron esta batalla, pero mientras está sucediendo todo eso, o bueno, gracias a que Yumi está ya peleando con la máquina, compitiendo con la máquina padre, es que las pesadillas estaban un poquito debilitadas o no tan concentradas, que pudieron Pintor y los otros pintores
pues llegará a esta victoria. Sí. Que volviendo con Yumi, me gustó mucho este detalle de que convirtiera su ropa en el vestido que había comprado con Akane, ese vestido azul que tanto le gustaba. Porque tanto habló acerca de que nunca iba a poder como tener posesión de esas cosas y que pues no era algo que se pudiera llevar de regreso a su mundo. Y ya cuando entiende de que este es mi mundo, mis reglas, puedo hacer lo que se me venga en gana. Y siento que ese vestido era para ella como un escudo, una armadura, sí. ¿No? Era en el que se sentía más ella misma. Y sí, se me hace tan bonito. Y luego justo tenemos esta ilustración en donde está apilando pila tras pila tras pila tras pila de piedra y con su vestido azul. Se me hace una ilustración increíble, súper bonita. Y dije, wow, ¿cuánto tiempo le ha de haber llevado? Porque hablábamos al inicio del libro, ¿no? De que eran 37 piedras y ya era de que, wow, eso era como el tope. Y aquí estamos hablando de torres de 60 piedras o más. Y yo, wow. Pero al final logra sacar a todos los espíritus de la máquina y de deshacerla o inmovilizarla, inutilizarla. Fue como que, bravo. Pero pues con eso conlleva pues el final de pues de todo lo que Yumi conoce y de ella misma incluso. Sí, la verdad es que sí, cuando dije, no manches que ya así se va a terminar, o sea, no, yo no quería este tipo de final, porque tenemos esa conexión entre ellos dos, cuando por fin pueden como volver a hablar un poquito, y que Yumi le dice de que recuerdas lo que decías acerca de los finales tristes, de que pues a veces tenían que ser tristes, y yo, no, este libro no puede tener un final triste. Entonces, sí, en ese momento sí me preocupé. Yo también. De hecho, mi nota es... ya en el 41 de My Baby is Gone, Why Sanderson Why. O sea, realmente dije, ya me la mató. Ya... Pues digo, ya estaba muerta. Pero bueno, ya la mató. Ya realmente la desapareció de todo el panorama y sí fue como, no, realmente no quería que eso pasara. Y hablábamos al principio, bueno, el bloque pasado, de cómo... Creo que sí fue el bloque pasado, de cómo en el héroe de las eras, que nos gustó mucho, obviamente el final fue satisfactorio, pero yo les decía que me gustaría para Pintor y para Yumi, para Nikaro y Yumi, un final donde pudieran estar juntos mucho tiempo y ser felices, sí. ¿No? Entonces, no quería que tuvieran un final como el de Vin y Ellen, que sí. A pesar que me gustó, sentía que necesitaba algo más, ¿no? Más como continuar su vida terrenal más tiempo. Sí, 100%. Entonces, sí me choqueó mucho que ya no fueran a estar juntos en el momento y fue de, ¿qué? Dije, bueno, tenemos todavía 2 epílogos. Hay que ver qué pasa. 2 epílogos. Y justo, creo que es en el primer epílogo, ¿no? Cuando Pintor pinta este mural preciosísimo de Yumi, que de hecho también lo tenemos en el libro, en literalmente es la última ilustración de... Está en los como... ¿La contraportada? No. Por dentro. Pasta por dentro. En la pasta por dentro. Y está preciosísima esa ilustración y menciona, ¿no? De que pintó a una mujer hermosa sentada en un árbol, etcétera, etcétera. Y esta intención, ¿no? De traerla de regreso, de... Sí, siento que a lo mejor es un poco como conveniente, pero cero me voy a quejar. Cero me voy a quejar de que haya funcionado. De alguna manera logró traerla de regreso y de convencerla de que, a ver, o sea, tú ya diste miles de años de servicio, o sea, te la deben. Básicamente. Sí, fue muy bonito cuando regresó y que Pintor le dice esto de nuestro mundo, nuestras reglas, y que se convence y que terminan ahí abrazados como si nunca se fueran a soltar. Y yo, qué bonito. Qué bonito, los amo. Por fin juntos. Y ya en el segundo epílogo tenemos como la explicación o el regreso de Hoyt, de cómo ya Diseño lo descongeló. Todo y yo, inútil. Diseño, así como Diseño, ¿por qué no te asomaste por la ventana y viste lo que estaba pasando? No sé, que se estaba cayendo porque se cayó toda la mortaja y empezó a salir el sol y todos los habitantes de, ¿qué es esta cosa que brilla? ¡Que me quema! Que me está quemando la piel. Sí, no. Entonces, a mí me dio mucha risa el Hoyt de que me quedé con la corona. Y yo, ni siquiera es una corona, pero está bien. Sí, eran como los ganchos del perchero, ¿no? Que, sí, bueno, 100%. Okay. La corona de espinas que le llamaba al inicio. Yo, ¿qué? Qué intenso. Qué intenso. Sí, entonces estuvo muy chistoso esa parte del final, pero me gustó que también ya tienen su plan Hoyt y Diseño para irse al planeta y que les hereda o les deja el restaurante a Yumi y a Nikaro. Fue precioso. Eso bien bonito. Aparte, o sea, todo lo de la nave yendo al otro planeta, etcétera, que la semana pasada mencionábamos de que, bueno, ¿qué relevancia tiene esto con la historia? ¡Ninguna! O sea, literalmente la única relevancia que tiene es para que Hoyt se pueda escapar. Sí, es cierto, no lo había pensado. Y yo así de que... O sea, ¿qué? Sí, de hecho, fue lo único. Hoyt, el narrador, ¿cómo le decíamos? El no confiable. No confiable, sí. Se la baña. Pero bueno, ¿y si los llamaron astronautas?
Sí, ¿verdad? Sí. Muy Entonces, bien, muy bien. Estábamos en lo Con la correcto. duda. Estuvo muy divertido. En general fue una excelente lectura. Me gustó mucho, fue muy Me satisfactoria. encantó que les dejó el Eso restaurante. Se me hizo precioso, que ahora tenga La una vida princesa del tranquila. fideo. Ya por fin le cambiaron el nombre, gracias. Gracias. Sí, el princesa del fideo, ¿no? La princesa del La princesa del fideo. de Muy fideo, bien. sí. Estuvo muy bonito y que ya, bueno, otro detalle que mencionan es que le dieron los créditos a la pintora chica que murió. falleció para que pudiera, de que ella había juntado a todos y organizado para que ella tuviera ese crédito y ya Pintor pudiera tener una vida tranquila con Yumi. Se me hizo súper bonito ya. Lo único que me quejo es de que no les haya contado la verdad acerca de Yumi a sus amigos. Sí, o sea, qué necesidad más... de inventarle toda esta historia de que no, sí, era su novia secreta de otro pueblo y la... Cuéntales todo, estás viendo lo que acaban de pasar, te iban a creer, o sea... Pues a lo mejor no quiso decir eso para que no supieran como la naturaleza de Yumi, pero que me entre la duda, o sea, Yumi regresó como pesadilla o tiene un cuerpo ya como de carne y hueso, va a envejecer, no va a envejecer. No sé. Eso es lo que me quedé con la cosa, porque si no envejece, se van a dar cuenta, ¿no? Que no es normal. Claro. Entonces, aparte no es lo ideal. No, decido creer que... Yo también quiero creer que forma humana y listo. Sí, es lo que quiero creer también, pero sí, estuvo chistoso que inventaran toda otra historia, pero bueno, supongo que es características del personaje de no decir toda la verdad. Es correcto, pero sí, creo que en general me gustó bastante, bastante la historia. O sea, sí fue, ya sabiendo que el final es un final feliz, sí te deja como esta sensación de estar comiéndote unos fideos calientitos. Y ay, sí, toda acogedora. Sí. Entonces sí, definitivamente lo volvería a leer y me encantaría ver, como digo, ahora que ya se tiene por como enésima vez confirmación de que se van a hacer series de Mistborn y demás y que eventualmente quizá agarren todo el Cosmere, creo que sí, definitivamente esto quedaría perfectísimo animado Sí. Sí, o sea, creo que estaría increíble como tener dos estilos de animación diferentes, uno para el mundo de Pintor y uno para el de Yumi, entonces sería muy, muy, muy bonito. Entonces, sí, 5 estrellas. 5 estrellas, sin comentarios. Sin comentarios. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y por favor estén al pendiente del calendario de lectura del siguiente libro que será La voluntad de muchos de James E. Linton. Como siempre, si les ha gustado esta dinámica de la lectura compartida, no se olviden de dar suscribir a nuestro canal de YouTube, que eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo esta comunidad súper bonita que se ha formado. Déjenos sus comentarios acerca del episodio, de las teorías que generamos, de lo que le atinamos y lo que no le atinamos y demás. Ya saben que nos encanta estarlos leyendo por ahí y platicar. Y por supuesto, pues también nos pueden encontrar tanto en Spotify, nuestros audios, como en nuestras redes. Estamos en Instagram y en TikTok como Sombra y Cuervos, el podcast. Y sin más por el momento, nos vemos en la próxima página.